Buenos días. Buenos Bien, días, licenciado. Días. Vamos a dar inicio a la clase de este día, lunes 15 de julio. Esta es la última semana del interciclo. Hasta el día jueves serían las clases y el viernes está ya el quinto parcial. Ayer tuvieron que haber subido el último trabajo, que correspondía al 40% de este último parcial. Así que vamos a continuar con otro contrato este día, el contrato de factoring o factoraje, pero normalmente se le llama factoring porque no es tan idéntico a la figura del factoraje que se regula del artículo 365 y siguientes del Código de Comercio, que es un auxiliar de los comerciantes y que actúa por cuenta de un comerciante, le administra los negocios a un comerciante. El factoring es diferente, es una figura distinta, es un contrato atípico que básicamente no se encuentra regulado en nuestra legislación. Entonces, es necesario que se apliquen las normas generales sobre contratación establecidas tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. Pero el factoring es un contrato de naturaleza mercantil. ¿Se ve la presentación? sí se ve, licenciado. Gracias. Bueno, como les decía, esta figura jurídica o este contrato es un contrato atípico en nuestro derecho nacional porque específicamente no se encuentra regulado en el Código de Comercio. Pero se aplicarían las reglas generales relativas a los contratos regulados en el Código Civil y en el Código de Comercio. Y hay una figura que se le apega mucho, que está regulada en el Código Civil, que es la cesión de créditos. Básicamente el factoraje es una cesión de créditos, solamente que la cesión de créditos que se encuentra regulada en el Código Civil es para efectos meramente civiles, pero el factoring se adecua bastante a esa figura. ¿Y en qué consiste en realidad el factoring? Bueno, sencillamente consiste en que un sujeto denominado cliente contrata los servicios de una sociedad factoring, le vende la cartera de sus clientes. Eso es. La empresa tiene una cartera de cuentas por cobrar de corto plazo, sobre todo son de corto plazo, y necesita efectivo, es decir, necesita tener liquidez en el corto plazo. Entonces, por ese motivo, le vende la cartera a una empresa, la cartera de cuentas por cobrar, a una empresa o una compañía de factoring, para que ésta realice el cobro de esa cartera a cambio de una remuneración. Básicamente,
el comerciante se libera de esa responsabilidad de ejercer los cobros a esos clientes que tiene y a cambio va a recibir el pago de esa cartera por la compañía de factoring. Pero no el 100%, porque ahí va a haber una remuneración a favor de la compañía de factoring. Entonces, la sociedad factoring será la encargada de efectuar el cobro de esas cuentas por cobrar. Entonces, aquí lo que se le está dando es la cesión de los créditos a la sociedad factoring. Entonces, eso es lo que en lo que consiste esta figura. Como les decía, es parecida bastante a la figura de cesión de créditos regulada en el Código Civil. Aquí podemos ver una definición. Se puede definir como la prestación de un conjunto de servicios administrativos financieros que realiza la compañía de factoring, factor, a un cliente, que es la empresa vendedora de la cartera de créditos que tiene, respecto de los créditos comerciales a corto plazo originados por la venta o suministro de mercancías o la prestación de servicios, y que la sede de la citada empresa vendedora, titular de los mismos, percibiendo el factor por la prestación de estos servicios una remuneración previamente establecida. Digamos que del 100% de la cartera de créditos a corto plazo que tiene, recibirá un 80%, pero va a tener liquidez en el corto plazo, porque los comerciantes lo que requieren es liquidez para estar moviendo la mercancía, es decir, no les sirve mucho tener cuentas por cobrar. Entonces aquí negocia sus cuentas por cobrar de corto plazo y antes del vencimiento de las mismas, pues le cede sus derechos a la empresa factoring. Básicamente le vende su cartera de cliente. Y esta, o de cuentas por cobrar sería, no de cliente, cuentas por cobrar. Y esta se dedica a efectuar los cobros. Ahora bien, esta empresa de factoring o esta sociedad de factoring presta una serie de servicios que están englobados en el contrato de factoring. Primero hace un estudio del grado de solvencia de los deudores, es decir, las personas que son clientes de la empresa vendedora, o sea, de la empresa que vende la cartera de cliente. O sea, son los compradores que tiene, los compradores habituales que tiene el cliente. Para estos efectos vamos a decir que el cliente es la empresa que vende la cartera de cuentas por cobrar. Y la compañía factoring o la sociedad factoring es la que compra esa cartera. Entonces, esta compañía factoring o esta sociedad factoring hacen estudio de la solvencia de los deudores del cliente y hace una clasificación de riesgo de cada uno individual. Dos, realiza la gestión de cobro de los créditos. Estos créditos o esta cartera de créditos le ha sido cedida mediante el contrato de factoring por el cliente. Y bueno, se obliga a respetar la forma de pago, los plazos de vencimiento que ha establecido el cliente con sus deudores. El tercer servicio que presta es la administración de las cuentas por cobrar, que el cliente le ha cedido. Como la compañía factoring es la que va a realizar el cobro,
el cobro de la cartera de cuentas por cobrar, entonces debe de llevar cuentas especiales y debe de informar periódicamente al cliente, o sea, la empresa que le ha entregado la cartera, porque se pueden dar diferentes modalidades de factoring. Puede ser que le entregue un anticipo de esa cartera de clientes, la empresa factoring, al cliente, mejor dicho, de esa cartera de deudores, al cliente, y ahí le va a cobrar una tasa de interés, un porcentaje de interés que se asemeja a una comisión en realidad, ¿verdad? Del monto total le va a hacer ese descuento, aparte de la remuneración que le debe de pagar. Entonces, puede darse esa situación o puede que negocien que a medida que vaya cobrando al vencimiento de los créditos, va a ir cobrando, va a hacer la gestión de cobro y le va a ir remesando la parte correspondiente al cliente, o sea, la empresa que vendió su cartera de cuentas por cobrar. Puede ser por cada factura, puede ser que le efectúe un pago anticipado. Ahí va a depender cómo han negociado. Y le entrega a medida que va cobrando, le va presentando los informes respectivos. Ahora bien, aquí se puede dar una situación que la empresa de factoring o la compañía factoring o la sociedad factoring puede asumir el 100% del riesgo de insolvencia de los deudores o no lo puede asumir. Ahí va a depender cómo han negociado. Si asume el 100% del riesgo de insolvencia de los deudores, se llama factoring sin recursos. Si no asume el 100% de riesgo de insolvencia de los deudores, se llama factoring con recursos. Cuando no asume el riesgo de insolvencia de los deudores, implica que quien va a asumir ese riesgo es el cliente, o sea, la sociedad o el comerciante que le vendió su cartera de cuentas por cobrar. Se puede también el anticipo de fondo, era lo que yo les decía sobre la factura cedida o sobre la cartera de créditos. Se puede pactar el anticipo, es decir, la empresa factoring o la compañía factoring le va a pagar el 100%, bueno, no el 100%, porque ahí del 100% se va a deducir su remuneración, porque a eso se dedica, y le puede fijar una tasa de interés dependiendo del valor, del monto, de la cantidad que le está anticipando. En esos casos, el cliente pues va a tener no el 100% de las cuentas por cobrar, pero sí va a tener efectivo. Va a tener efectivo disponible. Esa es la ventaja. Además, cuando se tiene una cartera de créditos de corto plazo, pues si el cliente no paga, hay que hacer los trámites respectivos, hay que hacer las demandas, contratar abogados, todo eso. Eso, digamos, es el costo que paga el cliente, es decir, la compañía o la sociedad o el comerciante que ha cedido sus créditos a la compañía factoring o a la sociedad factoring, porque ésta se va a encargar de ejecutar los cobros.
y de ejercer las acciones legales respectivas. Entonces, como decimos que si se lo entrega anticipo de esas facturas de cuentas por cobrar, depende cómo hayan establecido la modalidad, pues en el corto tiempo va a tener disponibilidad, va a tener liquidez. Puede ser en un 80 o un 90%, ahí va a depender de cómo hayan negociado. Pero la compañía factoring le va a cobrar una tasa de interés dependiendo del monto que le está anticipando, fuera de la remuneración que han pactado por el servicio que se le ha prestado. Entonces, como les decía, este contrato de factoring es un contrato atípico en nuestra legislación, no se encuentra regulado, no es igual que el caso del factor que está regulado del artículo 365 y siguiente del Código de Comercio, porque el factor básicamente es un empleado del empresario. En cambio, la compañía factoring es independiente. Este contrato surge en la época de colonización de Estados Unidos. Bueno, en Norteamérica, cuando hablamos de Norteamérica, básicamente nos referimos a Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? En esa época surgió la figura, luego llegó a Europa en la década de los 60, llegó bajo la mano de compañías estadounidenses y en España. ¿Y por qué mencionamos España? Estábamos mencionando la vez pasada en el caso del otro contrato de arrendamiento financiero, también es mucho el derecho español, porque es el derecho que en los últimos años nuestro país ha tomado de base en muchos aspectos. Entonces, la materia mercantil pues no queda fuera de esa regulación, es decir, en cierta medida pues copiamos mucho de los españoles en estos últimos años. Entonces, en España, este contrato llegó en los años 80, o sea, finales de los años 80, y tuvo un gran auge. Desde 1987 a 1997 se incrementó el volumen de operaciones relacionadas con esta figura y el número de compañías factor. Entonces, acá en nuestro país, pues, también tiene su aplicación práctica de este contrato y básicamente consiste en que un sujeto denominado cliente, que es el comerciante, cede o solía ceder al factor, que es la compañía factoring, todos los créditos surgidos de ventas o servicios a cambio de una remuneración. Y este le presta unas funciones de investigación, control y cobro de los créditos cedidos. O sea, la compañía factoring le presta ese servicio, pudiendo convenirse la asunción por el factor del riesgo de insolvencia de los deudores del cliente y un anticipo sobre el importe de aquellos créditos, recibiendo por ello la retribución estipulada. Es decir, es un contrato, es un negocio mercantil. Lo que yo le estoy ofreciendo al comerciante es liquidez en el corto plazo y que se quite ese dolor de cabeza de andar cobrando. Aunque es la cartera de crédito de corto plazo, así opera de corto plazo. Entonces, la compañía factoring o la sociedad factoring es la que se dedica a ejecutar los cobros, a ejercer las acciones legales, etcétera.
Por ese motivo, les decía que es diferente de lo que es el factor que se encuentra regulado en Código de Comercio. Vamos a ver algunas disposiciones del factor. Ya me metí en serios problemas, permitan. Ya. Hoy sí. Quiero buscar el Código de Comercio. Código de Comercio. Aquí tenemos en el título 3, auxiliares de los comerciantes. En el capítulo 1 tenemos la figura del factor. Del artículo 365 al artículo 377. Y fíjense que esta figura lo que establece, por ejemplo, el artículo 365 dice que son factores quienes dirigen por cuenta ajena una empresa, una rama especial de ella o un establecimiento de la misma. Nada que ver con la figura del factoring, porque en el caso del factoring no se dirige una empresa. No se dirige una empresa, sino que lo que se administra es una cartera de créditos de corto plazo que el cliente, o sea, el comerciante, le cede a la empresa factoring para que ésta ejecute los cobros. La administración de esa cartera ejecute los cobros respectivos y, si es necesario, las demandas judiciales que se puedan dar. O sea, le está cediendo mediante el contrato del factoring. Esa es una gran diferencia. La empresa factoring no administra el negocio del comerciante. Y luego dice el artículo 366, el solo nombramiento de un factor lo faculta para realizar todas las operaciones concernientes a los objetos de la empresa o del establecimiento que dirija, las cuales se reputarán ejecutadas en nombre y por cuenta del principal, aun cuando el factor no lo haya expresado así al celebrarla, haya transgredido instrucciones o cometido abuso de confianza, siempre que tales contratos recaigan sobre objetos comprendidos en el giro y tráfico de la empresa o del establecimiento, o si, aun siendo de otra naturaleza, resultara que el factor obró con orden de su principal o que éste aprobó su gestión en términos expresos o por hechos positivos. Básicamente nos está diciendo el artículo 366 que el factor actúa en nombre y cuenta del comerciante. Otra gran diferencia en el caso de las compañías factoring, que estas actúan por cuenta propia. Son sociedades independientes, no le dan cuentas al comerciante y ellos, con base al contrato que han celebrado, le pueden informar cómo va la gestión del crédito, pero no actúa en nombre y cuenta del comerciante. Entonces es independiente. Ahí tenemos otras diferencias con esta figura que se encuentra regulada en el Código de Comercio. Y por ese motivo decimos que en el caso de nuestra legislación nacional no se encuentra regulada esta figura en nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, se le aplican las reglas relativas a los contratos que se regulan en el Código Civil y en el Código de Comercio. Aquí tenemos algunas características y tenemos las clases de contrato de factoring. Se trata de negocio atípico porque no se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico. No es un factor, no es un factoraje en los términos establecidos del artículo 365 al 377 del Código de Comercio. Es de naturaleza mercantil, oneroso, porque el objetivo del contrato es obtener utilidades. Ese es el objetivo. Normativo, bueno, las normas relativas a este contrato
están establecidas en el contrato en sí, y hay un convenio internacional sobre el factoring que regula esta figura y es de colaboración empresarial. ¿Por qué es de colaboración empresarial? Porque pues es de suma ayuda para los comerciantes. O sea, un comerciante que tiene mayor capacidad económica se dedica al cobro de cuentas por cobrar de otro comerciante que le cede su cartera de crédito de corto plazo, y entonces la ventaja que tiene el comerciante que ha cedido su cartera es liquidez, y el otro es su actividad comercial que realiza, su actividad mercantil, obtiene pues la remuneración que pactan. Tenemos diferentes clases de factoring. La primera, en función del riesgo que asume el factor, cabe distinguir entre factoring sin recurso, cuando asume el riesgo de la insolvencia de los deudores de su cliente. En el factoring sin recurso, la compañía factoring asume el riesgo de la insolvencia de los clientes o de los deudores, de la cartera que le ha proporcionado su cliente. Es decir, que el cliente se desvincula completamente de esa situación y el riesgo de la insolvencia del deudor lo asume la compañía factor. La otra modalidad que se da es factoring con recurso. Aquí es el cliente quien soporta el riesgo de insolvencia. Es decir, que si el deudor no paga, la compañía factoring le va a cobrar al cliente, a su cliente. Entonces, esas son las dos modalidades que se dan, ¿verdad? Sin recurso, cuando la compañía factoring asume el riesgo de la insolvencia de los deudores, y con recurso, cuando es el cliente quien asume el riesgo de la insolvencia de los deudores. El cliente es el comerciante o la sociedad que ha contratado los servicios de la compañía factoring. Se le ha cedido su cartera de crédito. Luego tenemos, en función del momento del pago de los créditos por el factor al cliente, puede ser con pago al cobro. Aquí se da cuando ejecuta los cobros, cada vez que va ejecutando los cobros, le va remesando al cliente el monto que corresponde deducido a la remuneración a la que tiene derecho la compañía factoring. Con pago al cobro con una fecha límite, aquí se toma de base la fecha estipulada del vencimiento de los créditos. Entonces se establece un límite. El límite que se establece es el vencimiento del crédito. Puede ser que el cobro se hizo anticipadamente, y acá pues la modalidad que opera es el factor sin recurso, cuando asume la insolvencia, del riesgo del deudor. También tenemos con pago al vencimiento o una fecha previamente establecida. Acá se toma de base el vencimiento de cada crédito, de cada factura. Como estamos hablando de cuentas por cobrar de corto plazo, se les da crédito a los clientes 90 días, 15, 30 días, 90 días a lo sumo. Entonces, se va a efectuar el cobro de la cartera en el plazo del vencimiento de cada factura. Puede decir que esa fue la modalidad que establecieron. Luego tenemos con o sin anticipo. Con anticipo implica que el factor le va a pagar al cliente una suma de dinero
por los créditos que le ha cedido. A cambio, el cliente le va a pagar una tasa de interés, que esta va a variar en función de la cuantía de los créditos que le está pagando anticipadamente y de la solvencia que puedan tener los clientes. Entonces, en el corto plazo, lo que va a suceder es que va a tener liquidez el comerciante. Luego tenemos, y cuando es sin anticipo, es un factoring normal, como el corriente, es decir, que va a ir recibiendo los montos o las remesas correspondientes cada vez que la empresa factoring vaya recuperando los créditos, cada vez que vaya cobrando al vencimiento de la factura. Entonces, ahí le va a ir remesando, ahí le va a ir remesando los montos respectivos. Luego tenemos también, dependiendo de la naturaleza del factoring, si es nacional o es internacional. Pues en estos casos estamos hablando que la empresa, el comerciante, o sea, el que cede los créditos a empresas internacionales, ¿no?, que están ubicadas fuera del territorio nacional. O puede ser que se lo ceda a una empresa nacional, pero esta tiene respaldo internacional. Estamos hablando de una empresa extranjera. O puede ser que es el cliente le está cediendo la cartera de créditos de corto plazo de sus deudores ubicados en otro territorio, en el territorio de otro país. Entonces, contrata los servicios de una compañía factoring en nuestro país y este contacta a la filial en el extranjero. Entonces, se le ceden los derechos a la compañía factoring que se encuentra en el país de exportación, donde están ubicados los deudores. Y de esa manera va recuperando también los créditos. Esta figura del factoring, como les decía, es un contrato atípico. No se encuentra regulado en nuestro país y por ese motivo es que, pues, en cierta medida no se le aplican las disposiciones relativas al factoraje, pero sí otras disposiciones del Código Civil. No sé si tienen preguntas hasta este momento sobre la mecánica del factoring, del contrato de factoring. Sobre la operatividad del mismo, en qué consiste, o todo está claro. Bueno, el que calla otorga. Vale, entonces vamos a continuar, pues. Vaya, decíamos que se trata de un contrato atípico, es decir, es un contrato que no lo tenemos regulado, pero es muy común en el tráfico mercantil, muy común. Entonces, tiene algunas semejanzas con otras figuras que se regulan en el Código de Comercio, pero no son idénticas. Por ejemplo, se regula en el Código de Comercio la figura del descuento. ¿En qué consiste esta figura de descuento? Bueno, sobre todo es una de las facultades establecidas para los bancos. El banco presta, es una operación activa del banco. Es un contrato de crédito que le otorga el comerciante. ¿Y en qué consiste? Bueno, resulta que el comerciante tiene créditos a su favor, tiene también letras de cambio, títulos valores que no ha efectuado el cobro y le entrega esos créditos al banco, le cede esa cartera
para que el banco ejecute el cobro de esa cartera de clientes. Obviamente que el banco le va a cobrar un porcentaje, una comisión, un interés, una remuneración. Hasta ahí pues se parece mucho al factor, pero la diferencia es que el banco jamás va a asumir el riesgo del no pago de los deudores. El banco no asume ese riesgo. Entonces, esa es la diferencia. Y en el caso del factoring, yo le cedo la cartera de mis cuentas por cobrar, toda la cartera de cuentas por cobrar. En el caso del descuento, yo lo hago de manera individual. Es decir, yo le puedo decir, mire, tengo este crédito al banco que no lo puedo cobrar, le voy a ceder a usted para que lo cobre y usted me cobra la comisión. Entonces el banco le entrega el monto, un porcentaje, ¿verdad? De ese crédito y el banco se cobra, pero el banco no asume el riesgo de el pago del deudor, de la liquidez del deudor, sino que si el deudor no puede pagar, entonces el banco se va a entender con el cliente. Y además de eso, estamos hablando de que, como les digo, no le va a ceder el 100% de su cartera de cuentas por cobrar al banco. El banco le va a aceptar 1 o 2 clientes y va a hacer todos los estudios respectivos. Puede ser una letra de cambio, etcétera. Tenemos también el seguro de crédito, que recién lo acabamos de ver, ¿verdad? El seguro de crédito es una figura que consiste en que el asegurado tiene un respaldo por parte de la aseguradora, una indemnización, en caso de que sus deudores caigan en insolvencia, es decir, que no puedan recuperar, permitan, ya, será algún, sí. En el caso que no pueda recuperar su crédito, en caso de la insolvencia de sus deudores. Entonces, pero la compañía aseguradora, para ser efectivo, en primer lugar es una indemnización la que le va a entregar. Y para ser efectiva esa indemnización, tiene que darse el riesgo, o sea, el riesgo que yo aseguré tiene que materializarse. Y luego me va a pagar la indemnización respectiva. Aquí yo no le estoy dando ninguna cesión de la cartera de mis créditos. Es diferente en el caso de la compañía Factory. Yo le estoy entregando toda mi cartera de cuentas por cobrar. Y eso a entender de ejecutar los cobros, paguen o no paguen los deudores. Si esta empresa asumió los riesgos, va a ser problema de ella. En cambio, la compañía aseguradora no. Me va a pagar la indemnización bajo la suma asegurada, dependiendo de qué se dé o no se dé bueno, el suceso que fue asegurado. Y entonces solo en ese caso se puede dar la subrogación, en caso de que, bueno, la aseguradora indemnizó y los daños patrimoniales que sufrió la empresa, el asegurado, y después, posteriormente, el asegurado puede cederle a la aseguradora sus derechos, ¿no? O sea, lo que se denomina subrogación, para que ejerza las acciones de cobro en contra del deudor insolvente.
Pero la figura es diferente porque en el caso de factoring yo le estoy cediendo mi cartera de créditos de corto plazo. Y en el caso del seguro, sencillamente se trata de una suma asegurada por un riesgo de insolvencia de mis deudores. Entonces, ahí estamos hablando de que en el caso del seguro no se da una cobertura completa, sino que es en relación a la póliza. Y hablamos de una indemnización en el caso del seguro. Y va a depender, pues, cómo ha sido pactado. Y en el caso del factoring, no. Estamos hablando del 100% de la cartera, deducida la remuneración que va a recibir la empresa factoring. También hablamos de los principios de exclusividad y globabilidad. ¿En qué consisten? Exclusividad es que en este tipo de contrato de factoring es importante se tiene en cuenta la persona en sí, es decir, el contrato yo lo celebré con mi cliente, al cual yo ya le hice los estudios respectivos y existe una exclusividad con ese cliente. Y cuando hablamos de globalidad, ese principio consiste en que yo le voy a ceder el total de mi cartera de cuentas por cobrar de corto plazo. Situación que no se da en el caso del seguro de crédito. Y el seguro se limita nada más a indemnizar si se da el evento que ha sido asegurado. En cambio, en el caso de la compañía factoring, esta presta una serie de servicios de carácter administrativo, como la administración de las cuentas por cobrar, informes sobre cómo va la ejecución del cobro de las deudas, etcétera. Vaya, entonces, como les decía, esta figura es distinta de la que se regula en el artículo de 365 al 377 del Código de Comercio, donde se regulan los auxiliares de los comerciantes, a pesar de que los nombres pueden ser similares, ¿no? Factor, pero definitivamente son figuras distintas. Como les decía, el factor es un auxiliar de los comerciantes. Su función principal, leímos el artículo 365, es administrar los negocios de un tercero. Y además de eso, este responde por cuenta y riesgo del comerciante. En cambio, en el caso del factoring, lo que se le está dando a la compañía factoring es básicamente la cartera de créditos de cuentas por cobrar de corto plazo para que le cede. El cliente busca a la compañía factoring cediéndole esa cartera para que éste ejecute los cobros respectivos. Y además es independiente del comerciante. Estamos hablando de una empresa que no actúa por cuenta del comerciante, sino que actúa de manera independiente. Entonces, la empresa factoring no dirige ningún negocio, sino que se dedica al cobro de las deudas, las cuentas por cobrar generadas por la actividad empresarial del comerciante. Ahora bien, como decimos que en el caso del factor administra la empresa del comerciante,
en nombre y representación del comerciante, actúa en nombre del comerciante y no en nombre propio. En cambio, la compañía factoring, su único objetivo es la gestión del cobro de la deuda. En el caso del factor, el artículo 367 del Código de Comercio establece que se debe inscribir en el registro de comercio el nombramiento del factor. En el caso del factoring no está regulado, o sea, la compañía factoring es independiente, no es auxiliar del comerciante y por tanto no tiene por qué registrarse el nombramiento. Y de hecho no hay nombramiento, es un negocio mercantil, ¿verdad? Es un contrato de cesión. Entonces eso también son cosas que pueden diferenciar perfectamente lo que es el factor que está regulado del 365 al 375 del Código de Comercio y el caso de la empresa factor, que actúa en nombre propio esta empresa y es un negocio al que se dedica y el factor actúa por nombre y cuenta del comerciante. O sea, es un empleado del comerciante. La empresa factoring no es empleada, es independiente. ¿Cuál es el régimen legal que le vamos a aplicar? Como les decía, acá por la naturaleza atípica de este contrato, que no lo tenemos regulado específicamente, es un contrato innominado. Esa es otra de las características, es innominado. ¿Por qué es innominado? Porque no se encuentra regulado de manera específica en nuestro Código de Comercio. No está regulado de manera específica en nuestro Código de Comercio. Y esa característica lo hace que se trate de un contrato innominado. Entonces aquí vamos a aplicar las reglas generales que se aplican o aplicables a todos los contratos, siempre y cuando se encuentren dentro del marco legal y que no sean lesivos al orden público, que no sean ilegales, que se encuentren dentro del marco jurídico. Y entonces ahí aplicamos el principio de autonomía de la voluntad, regulado en el artículo 12 del Código Civil y en nuestra Constitución de la República, en el artículo 22-23, ¿verdad? Ahora bien, se aplican las reglas generales relativas a los contratos. El mismo Código de Comercio hace referencia en su artículo 1 que se van a aplicar los usos y las costumbres mercantiles, y a falta de los mismos las normas del Código Civil. Así nos dice el Código de Comercio. Ahora, la figura que más se parece al factoring y que en cierta medida, digamos, se le pueden aplicar las disposiciones contenidas a esta figura jurídica es la cesión de crédito, la cesión de derechos de crédito, que se encuentra regulada a partir de los artículos 1691 al artículo 1698 del Código Civil. Aquí yo tengo el Código Civil, 1691, en Derecho Civil 3, contratos. Ahí se ve esta figura, se ve el contrato de cesión de derechos. Y aquí tenemos la cesión de derechos de créditos personales. El artículo 1691 nos dice, la cesión de un crédito personal a cualquier título que se haga no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario, sino después de haberse llenado los requisitos mencionados en el artículo 672. El cedente sería en este caso el cliente. El cesionario sería la compañía factoring. Eso sería, ¿verdad? O sea, el cedente es el que está cediendo
la cartera de crédito. Y el cesionario es el que va a ejecutar el cobro de esa cartera de crédito. Los requisitos que señala el artículo 672 son los siguientes. Dice el artículo 672, estamos en el Código Civil. La tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro se verifica por la entrega del título hecha por el cedente al cesionario, con una nota que contenga la fecha de esta, el traspaso del derecho al cesionario, designándolo por su nombre y apellido, y la firma del cedente o la de su mandatario o representante legal. La nota de que se habla en el inciso precedente puede reemplazarse por un instrumento separado en que se haga constar la cesión. Si no hubiere título, la tradición del derecho se opera por el otorgamiento de un instrumento en que se consigne el contrato de cesión. Es decir que cuando hablamos de cesión, vamos a hablar de que la manera en que se va a probar esta cesión es mediante el contrato de cesión respectivo. Pero se le debe de notificar al deudor. Y nuestro Código Civil establece que debe haber consentimiento del deudor. Así nos dice el artículo 1692. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra el tercero mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por este. Entonces nos dice, se le debe de notificar al deudor, un requisito sine qua non, y este debe o no aceptar. Pero la regla general es que se le debe notificar. Y dice el 1693, la notificación debe hacerse con exhibición del título. ¿Cuál es el título? En el caso del factoring es el contrato, si no lo hubiere, y de la nota o instrumento de traspaso prescrito en el 672 que ya leímos. No habiendo título, bastará la exhibición del instrumento de traspaso. Así nos está diciendo la disposición, ¿no? Entonces, esta figura jurídica, la cesión de crédito, es la que más se adecua a lo que es el contrato de factoring, que está regulada en el artículo 1691 a 1698 y con las variantes que por la naturaleza del contrato de factoring se pueden dar. Bueno, no sé si tienen consultas hasta acá. Bueno, si no hay consultas, continuamos. Entonces, cualquier pregunta ahí me interrumpen, no hay ningún problema porque yo no los veo, porque estoy viendo la pantalla. Vamos a hablar de la estructura del contrato. Cuando hablamos de la estructura del contrato, hablamos de elementos personales, contenidos, etcétera. Vamos a ver. Dentro de los elementos personales, el primer elemento que encontramos es la entidad que presta el servicio de factor. O sea, estamos hablando de la sociedad de factor. Acá, pues en nuestro país, esta figura, como les decía, es un contrato atípico, no se encuentra regulado, pero si hacemos referencia al derecho español, ahí pues estas empresas sí se encuentran reguladas, forman parte de las entidades de crédito y se encuentran registradas en establecimientos financieros de crédito, así se les denomina. Aquí estamos hablando de derecho comparado, pero el primer elemento es la entidad que presta el servicio de factoring, que también es aplicable aquí en nuestro país. Es una empresa que presta los servicios de gestión de cobro de los créditos de corto plazo de de un cliente, de un comerciante. El segundo elemento personal es el cliente. Aquí estamos hablando del empresario. Este es el empresario que vende su cartera de cuentas por cobrar.
Esta cartera de cuentas por cobrar se ha generado como consecuencia de su actividad empresarial, ya sea que sea productor de bienes, que sea intermediador de bienes, que preste servicios. Entonces, estamos hablando que esta cartera de cuentas por cobrar está íntimamente ligada con su actividad empresarial, con su estructura económica financiera. Entonces, este comerciante vende esa cartera de créditos a la compañía factoring, que es la que se va a encargar de ejecutar las acciones de gestión de cobro de los créditos a cambio de una remuneración, pero el beneficio que va a tener el comerciante en el corto plazo es que va a obtener liquidez y se va a desvincular de toda esa maraña de hacer la gestión de cobros, de ejecutar las demandas respectivas, etc. Va a depender de cómo es que se hayan efectuado el contrato de factoring. Luego tenemos el deudor. Como decía, la figura esta de la cesión de derechos, la cesión de créditos, se parece mucho a esta figura del factoring. El deudor cedido básicamente es aquella persona que puede ser otro comerciante que normalmente es un cliente del cliente, valga la redundancia, es un cliente del comerciante que cedió su cartera de cliente. Entonces, este sujeto en primera instancia no forma parte de la relación jurídica que se genera entre el cliente y la compañía factoring, porque son, digamos, el contrato de factoring es un contrato bilateral. Entonces, el deudor cedido, digamos que es un sujeto ajeno a esa relación, pero resulta que como consecuencia del contrato de factoring se ve modificada la persona del acreedor que tenía, porque inicialmente él se entiende por el crédito que le han dado con el cliente, es decir, con el comerciante. Pero aquí cambió de titularidad la persona que ejecuta el cobro de la deuda. Estamos hablando que esa deuda fue cedida a esta compañía factoring y ya no va a responder ante su cliente original, ¿verdad? Ante el comerciante, sino que ante la compañía factoring. Para esos efectos, como hemos leído en las disposiciones del Código Civil, se le debe de notificar al deudor. Al deudor se le debe notificar, ya sea mediante una carta, ya sea mediante el contrato respectivo, de que su acreedor ha cambiado. Fíjense que esta figura en realidad pudiera ser que se tratara de consumidores finales, de los deudores, pero en este convenio internacional sobre factoring que se firmó en Canadá en mayo de 1988, excluye a los consumidores finales, es decir, que los deudores del cliente tienen que ser también comerciantes. Son aquellos sujetos con los cuales normalmente tiene relaciones comerciales. Les provee bienes o servicios o productos. Entonces, cuando son consumidores finales,
ahí en esos casos no aplica la figura del factor, sino que ahí nos vamos a la ley de protección al consumidor y en caso de que no pague, pues una demanda civil, pero no, y la tendría que ejercer el propio comerciante. Entonces, la cartera de cuentas por cobrar que se le va a ceder a la compañía factoring es aquella cartera de corto plazo relacionada con otros comerciantes que le prestan, quienes son clientes habituales del comerciante que se dio esa cartera. Ahora, cuando hablamos de factoring internacional, bueno, aquí estamos hablando que normalmente la figura del factoring está compuesta por tres sujetos, lo que es la compañía factoring, lo que es el cliente y el deudor. En el caso del factoraje internacional, se suma además el factor importador. El cliente contrata a una compañía de factoring nacional para que le efectúe el cobro de su cartera de clientes, su cartera de cuentas por cobrar por clientes que tiene ubicados en el exterior. Entonces, esta compañía nacional de factoraje contacta a su filial allá en el país de exportación y es a esta que se le ceden los derechos de cobro de sus clientes. O sea, se le cede esa cartera allá en el país de importación, en el país de importación. Entonces, esta se encarga de efectuar el cobro de la deuda a los clientes del comerciante que se dio su cartera de créditos con base en la legislación del país en donde se encuentran ubicados, y esta responde ante la compañía factoring exportadora. Y la compañía factoring exportadora que está ubicada en el país del cliente que ha cedido sus cuentas por cobrar, responde ante el cliente de forma directa. Entonces ahí se vuelve más compleja la figura, porque estamos hablando de dos compañías factoring, una que está ubicada en el territorio del cliente, del que cede su cartera de cuentas por cobrar, y otra que está ubicada en el territorio de los deudores de ese cliente, de los deudores de ese cliente. Y para ese motivo, en ese país donde están ubicados los deudores, se contrata una compañía de factoring de ese país para que ahí ejecute los cobros. Y esta compañía responde ante la compañía que se encuentra ubicada en el país donde está ubicado el cliente. Y pues de esa manera se ejecuta el cobro de la deuda. ¿Cuál es el objeto del contrato de factoring? Estamos hablando acá de que de la estructura del contrato. Hemos visto los elementos o los sujetos que intervienen en esta figura, los elementos personales, son la empresa factoring, el cliente, el deudor. Hemos hablado un poco de la complejidad que se puede dar en el caso de que esta figura se vuelva internacional, cuando los deudores se encuentran ubicados en otros países. Ahí es de suma importancia contratar una empresa factoring, porque se encarga de cobrar los créditos en ese país. Luego tenemos cuál es el objeto. Bueno, en realidad el objeto del contrato es la ejecución de los créditos de corto plazo del cliente a cambio de una retribución para el factor. El factor es la empresa factoring. Entonces,
el factor lo que le interesa es su negocio, básicamente es ese. Administrar la ejecución de cartera de créditos de sus clientes. Este tipo de créditos deben de tener su origen en operaciones mercantiles del giro o actividad principal del comerciante. Y estamos hablando de cuentas por cobrar de corto plazo, que 90 días, bueno, en algunos casos 120 días también de crédito. Entonces, y normalmente se establece en la misma factura, crédito por 60 días, por 30 días, por 90 días, por 120 días. Entonces, también aplica en el caso de los servicios que presta el comerciante. Ahora bien, estos créditos se transmiten bajo la figura de la cesión de crédito. Es decir, hay una cesión. Se le está transfiriendo la titularidad de esos créditos a la compañía factoring. Y esta será la encargada de ejecutar el cobro de esos créditos, de administrar esa cartera de créditos y de hacer un estudio de la capacidad de pago, la solvencia o insolvencia de estos créditos. Entonces, le está cediendo, el cliente le cede los créditos con todos sus derechos y accesorios. Pueden haber hipotecas, fianzas, privilegios especiales, etc. Le cede los derechos de esa cartera de créditos, de esa cartera de cuentas por cobrar de corto plazo, con todos los títulos y todos los derechos y privilegios aunados a los mismos. Ahora bien, acá es importante mencionar que puede o no garantizarse la solvencia de los deudores. Ahí va a depender de cómo es que pactaron la celebración del contrato. O sea, si la compañía factoring se hace cargo de la solvencia o insolvencia del deudor, el cliente básicamente se desvincula. Ahora bien, si quien responde por la solvencia o insolvencia del deudor es el cliente, entonces la compañía factoring, en caso de que no pague porque no hay prisión por deuda, le va a responder el cliente. Ahora bien, estos créditos deben de existir, eso sí, tanto en el contrato, en la sesión de derechos de crédito, lo que garantiza o lo que se le debe garantizar el cedente al cesionario es la persona que va a ejecutar el cobro de la deuda, es la existencia de los créditos, que los créditos efectivamente existen. Aunque acá en nuestro derecho nacional, pues se puede dar la cesión de créditos futuros. En el Código Civil se regula la figura de las ventas futuras, ¿verdad? Y también las obligaciones de carácter futuro. Y ahí pues hemos de relacionar siempre el artículo 1691 en relación con el 672 del Código Civil, que ahí se establece que el cedente debe de garantizar al cesionario la existencia del crédito en primera instancia. Pero en el artículo 1617 del mismo código se permite la compra de cosas futuras. Lo mismo sucede en el caso de las obligaciones establecidas en el 1332, que constituyen básicamente obligaciones condicionales. Vamos a ver, el artículo 1617
el Código Civil nos dice, lo vamos a buscar acá, 1617 del Código Civil. Nos dice el artículo 1617, la venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecho bajo condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. Luego nos dice el artículo 1332 del mismo Código Civil, no solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan. Pero es menester que las unas y las otras sean comerciables, sean sujetos de comercio, y que estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. Estas disposiciones del Código Civil abren la puerta para la posibilidad de que se pueda dar la cesión de créditos futuros, siempre y cuando estos créditos puedan ser determinables y que, determinables en cuanto a su género. Entonces, básicamente es posible que se pacte un contrato de factoring de acuerdo con nuestra legislación nacional, en el cual no solo se cede la cartera de cuentas por cobrar de corto plazo existente, sino de las que puedan existir en un futuro, a medida que se vayan dando las operaciones mercantiles por el comerciante. Si el comerciante tiene, siempre y cuando estos sean determinables, si el comerciante tiene una cartera de clientes con los que normalmente trabaja como consecuencia de su actividad mercantil, entonces puede suceder que el comerciante realiza operaciones normalmente con X empresa y le da créditos a 60 o 90 días o a 120 días. Siempre le paga el crédito. Entonces, a medida que se van dando esas operaciones, que por el momento no existen, porque, digamos, yo le puedo ceder la cartera de cuentas por cobrar existente y las futuras. Entonces, a medida que las operaciones mercantiles se van realizando por el comerciante con sus clientes, cada vez que le va vendiendo al crédito, ahí se va generando una cuenta por cobrar. Y entonces, el convenio sobre el factoring, que no lo vamos, solo aquí solo lo mencionamos, no lo vamos, no, voy a, bueno, voy a ver si se lo bajo, pero no es un, ¿cómo se llama? No va a ser objeto de evaluación, sino que el objetivo es que ustedes conozcan o entiendan que también hay legislación, hay tratados internacionales, ¿no?, relacionados con esta figura del factoring. Y en este convenio que fue celebrado en Canadá sobre el factoring de 1988, en el artículo 5A, se deduce que basta la determinación, señalando el apartado de que una estipulación de contrato de factoring por la que se ceden créditos futuros procede la transferencia de los créditos al cesionario en el momento en que nacen, sin necesidad de un nuevo acto de transferencia. Entonces, es posible la cesión de créditos futuros en el caso del factor, siempre y cuando estos sean determinables. Y a medida que se genera la actividad empresarial, como les digo, puede ser que el cliente, el que va a ceder a la compañía factor su cartera de cuentas por cobrar de corto plazo, ya tiene una actividad empresarial, ya tiene su clientela y normalmente le hace cuentas o le vende al crédito.
a 90 días, a 60 días, a 90 días, a 120 días. Entonces, cada vez que le vende, puede que al momento que se hizo el contrato de factoring, ya tenía una cartera definida de cuentas por cobrar de corto plazo, pero además decide cederle los futuros créditos con los mismos clientes que tiene. Entonces, a medida que se van generando esos créditos, la compañía factoring los va cobrando. Es una manera muy práctica, efectiva también, de que se vaya ejecutando las operaciones de este tipo, porque de lo contrario implicaría hacer cada vez un contrato de factoring, cada vez que se va generando la cartera de crédito. La forma del contrato, como decimos que esta figura no está regulada en el Código de Comercio, es un contrato atípico. En el artículo 948 de este código se establece que cuando el código no establezca una formalidad específica a los contratos, no estará sujeto a formalidad. Pero por la naturaleza atípica de esta figura, normalmente este tipo de contratos se hace en escritura pública para efectos de poder garantizar la tradición de la cesión de los créditos y poderse oponer ante terceros. Todas las operaciones deben de estar debidamente documentadas. Los créditos deben de existir, las facturas correspondientes deben de estar registrados en la contabilidad, deben de existir los documentos que amparan estas facturas y toda esa información se le debe de entregar a la compañía factor para que ésta pueda ejercer las acciones de cobro respectivas. Eso es bien importante. El artículo 948 del Código de Comercio nos dice, veamos, 948 del Código de Comercio nos dice: solamente serán solemnes los contratos mercantiles celebrados en El Salvador cuando lo establezca este código o las leyes especiales. Los celebrados en el extranjero requerirán las formalidades que determinen las leyes del país de celebración, aun cuando no lo exijan las leyes salvadoreñas. Pero, como decimos, en este caso particular, esta figura es un contrato típico, pero lo más recomendable es que sea en escritura pública para ser efectiva o garantizar de mejor manera la tradición de esa cesión de crédito que se ha dado y debe estar debidamente documentada. ¿Cuál es el contenido de este tipo de contrato? Bueno, aquí podemos ver 5 ítems. Uno, el tipo de cesión a realizar. Puede ser en gestión de cobro o de la titularidad de crédito, que es usual. Normalmente es la cesión de crédito. Se cede la titularidad, no solo la gestión en sí del cobro, sino que la titularidad. 2, la naturaleza de los servicios que ha de prestar el factor. En el contrato de factor se establecen una serie de servicios, ¿no? Como el estudio del riesgo de cada deudor individualizado, los documentos que amparan esa gestión de cobro, la administración de esa gestión de cobro y todas las acciones respectivas, ¿no?, que implica la ejecución de esos cobros. Si el factoring es con recursos, sin recursos. Decíamos que es con recursos cuando es el cliente el que ampara la insolvencia de su deudor y no la compañía factor, o responde por la insolvencia
del deudor. Y es sin recurso cuando la compañía factoring responde por la insolvencia de los deudores. También se da el anticipo de los créditos. Esto implica que antes de que se efectúe, antes del vencimiento, mucho antes del vencimiento de los créditos, la compañía factoring le va a pagar de manera anticipada los créditos. Le va a dar liquidez en el corto tiempo, a cambio de una tasa de interés, va a depender del tipo de crédito, pero sin perjuicio de la remuneración, ¿verdad? Y también contiene el contrato los derechos y obligaciones de las partes. Es un contrato bilateral. Estamos hablando de un contrato en el cual tenemos dos sujetos. El cliente, que es el que se cede la cartera de cuentas por cobrar, y la compañía factoring o sociedad factoring. Luego tenemos también cuáles son los derechos del factor. El factor es la compañía factoring. La compañía factoring tiene derecho. Primer derecho es aprobación de las operaciones. Aquí, cuando el cliente contacta a la compañía factoring para cederle su cartera de cuentas por cobrar, pues la compañía factoring tiene el derecho de efectuar todas las investigaciones que sean necesarias para aprobar o no la solicitud. Y también le presenta la oferta de factorización, o sea, los servicios que le va a prestar, que debe, como aquí es un contrato bilateral, debe haber acuerdo entre las partes. Entonces, pero el factor, o sea, la compañía factoring, se reserva el derecho de aprobar la operación en sí, la facultad, y también puede realizar una aprobación individual por cada deudor, que hace un estudio de todos los deudores, si le conviene o no le conviene. También tiene otro derecho que tiene el factor o la compañía factoring, es la revisión de la contabilidad del cliente. Entonces, el cliente debe poner a disposición de la compañía factoring su contabilidad para verificar el registro y documentación que lleva el cliente relacionada con la actividad de los créditos que le ha cedido, de su cartera de créditos de corto plazo, para establecer cuáles son los riesgos, verificar la realidad de la facturación, si existen o no los créditos. Luego, otro derecho que tiene es la retribución del factor o la compañía factoring tiene derecho a una retribución, que es una remuneración. Esta tiene dos componentes. La tarifa de factoraje, que es la remuneración que se paga por parte del cliente, y esta es un porcentaje sobre el monto de las facturas o de la cartera que le va a cobrar, y luego el interés por el anticipo de fondos. Son dos cosas diferentes. Si le va a entregar de manera anticipada el monto de esa cartera, entonces le va a cobrar una tasa de interés. Y esta se cobra en función del monto y características de los créditos cuyo importe se le va a adelantar, ¿verdad? Vaya. No sé si tienen consultas hasta este momento. Creo que nos vamos a quedar hasta acá, hasta los derechos del factor, o sea, de la compañía factoring. Y vamos a continuar mañana platicando sobre este contrato. Si tienen consultas sobre esta figura de factoring, no sé si ustedes tienen alguna
Miren, estos contratos, fíjense que, bueno, son contratos mercantiles, incluso modernos, pues, son contratos mercantiles modernos, porque ni siquiera se encuentran regulados en el Código de Comercio, son contratos innominados. Por ejemplo, la figura del arrendamiento financiero, sí tenemos una ley especial de arrendamiento financiero. Pero en el caso del contrato de factoring no tenemos una regulación establecida en el Código de Comercio, pero al tratarse de un contrato innominado, es decir, que no está regulado con nombre y apellido en el código, se le aplican las reglas generales que se aplican, valga la redundancia, a todos los contratos. Pero como vemos, tiene una utilidad práctica porque el comerciante lo que quiere en el corto plazo es tener liquidez, ¿verdad? Liquidez para el pago de sus obligaciones. El comerciante tiene que pagar salarios, tiene que pagar impuestos mes a mes, los primeros 10 días hábiles de cada mes. Hay que pagar el IVA, hay que pagar las retenciones de impuestos, el pago de cuentas. Entonces, para eso necesita liquidez. Y tiene que pagar a veces locales comerciales, una serie de obligaciones que tiene y que para eso requiere efectivo, no le dan crédito. Entonces, por eso aquí la importancia en cierta medida de utilizar mecanismos que le puedan en el corto plazo asegurar solvencia, liquidez, y por eso estos contratos se llaman de colaboración empresarial. Bueno, si no tienen consultas, vamos a ir concluyendo la clase. Agradezco su atención a la presente. Nos vemos mañana. Vamos a concluir mañana esta figura. Y pasen un feliz día, bendiciones. Nos vemos en la próxima clase. Ya estamos terminando este interciclo a la carrera. El viernes es el último parcial y ya ganaron una materia más. Y espero pues que algo hayan aprendido. Bueno, gracias. Feliz día a todos. Bendiciones. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Lick. Feliz día.